No se diga más por Top Latina. El economista Ivanhoe NG Cortiño. Bienvenido, Ivanhoe. Muchas gracias. Lo que pasa es que a mal tiempo, buena cara. Claro. Ivanhoe. Eso también es verdad. Arranquemos por el meridiano, como dicen. El presidente retiró el proyecto de reforma fiscal el sábado. Hizo el anuncio de que la iba a retirar, la propuesta del Congreso. No dejó claro si se va a someter una nueva o cuál va a ser el próximo paso. Y todos los sectores han coincidido en que de alguna forma se necesita algún tipo de reforma. Sin embargo, hemos leído de parte tuya que lo que se necesita es otra cosa, no una reforma. ¿Qué es lo que necesita la economía, las finanzas públicas dominicanas? Mira, el que escuchó y leyó y hasta vio al gobernador del Banco Central, ahora, esta semana recién pasada, del aniversario del Banco Central. Del Banco Central. 75 del banco. Exacto. Y él 50 allá adentro. Correcto. Bueno, definitivamente tenía que preguntarse en cuál de los dos países que vivo, en el que cuenta el gobernador del Banco Central o el que cuenta Jochi Vicente, porque son dos países distintos. A partir del relato de lo que cuenta o contó Jochi Vicente, ministro de Hacienda de la República Dominicana, y por la carta que el presidente de la República remitió al Congreso de la República en ocasión del proyecto de modernización fiscal o reforma fiscal, definitivamente que el panorama fiscal estaba y está sombrío en la perspectiva de ellos, ¿no? Y yo digo, dato mata relato. ¿Y por qué el dato mata relato? Hay un proyecto de ley que recién comenzó a cursar en el Congreso, el proyecto de presupuesto de ley de gasto público para el 2025, no estoy hablando del 2024, sí. 2025. Fue presentado a inicios de octubre. Sí, ese proyecto contiene un marco macroeconómico de mediano plazo, 2025-2028, y al mismo tiempo también tiene un marco de proyección de las finanzas públicas para el periodo 2025-2028. Los datos, y yo lo invito a que ustedes lo vean, y si no lo tienen se lo puedo remitir, los datos que hablan, que dicen que contienen estos dos marcos de proyección de mediano plazo, sustentan el argumento de que la economía puede desempeñarse, la economía dominicana, sin ningún tipo de tropiezo durante los próximos 4 años. En materia de crecimiento económico, en un 5%. En materia de inflación, en un 4%. En materia del tipo de cambio, con una estabilidad cambiaria de aproximadamente una tasa de depreciación del orden de entre 3 y un 4%. De una reducción, que es lo más importante aquí, del déficit fiscal de 3.1 a 2.2. Son ellos que lo dicen en ese documento que es oficial porque está remitido al Congreso de la República y está firmado por el presidente de la República. Y a propósito, ese proyecto... Para tomarlo ahí y te la paso de una vez. No tienes ni que responderme, puedes escuchar la próxima pregunta. ¿Y no será que cuando se hizo ese presupuesto se contaba con que iba a pasar la reforma? Esa era la pregunta. Ah, perdón. No, o sea, esa era la pregunta de que si el presupuesto que fue antes de la reforma, pues se tenía también que la reforma fuera aprobada antes del 2020, de terminar el año, si no estaba contemplado en los gastos o para lo que iba a servir los 120 Negativo. Escribí un artículo hace 3 semanas acerca del presupuesto del 2025, en el que decía y demostraba, lo pueden leer, que el presupuesto del próximo año no está sustentado en la reforma fiscal. Y hoy, quien lee la prensa, en boca de nada más y nada menos que el director de presupuesto nacional, José Rijo, él dice textualmente, lo pueden buscar en la prensa de hoy, que el presupuesto del año que viene, y viene a validar mi artículo, está fundamentado sin reforma fiscal. Y que tendrán que estirar el peso, decía él, para poder cumplir con los compromisos gubernamentales. No olvidemos que el presidente de la República, hace ya unos meses, decía que a ellos les rendían los chelitos, ¿no? Sí. Una expresión, creo que él mismo la acuñó. Entonces, bajo esos datos, a lo que me refiero,
que están contenidos en los marcos ya citados, es que yo digo que el dato mata el relato, porque el relato dice que el gobierno necesita más recursos para poder cumplir con las necesidades básicas de la población y también para reducir el déficit fiscal. Entonces, si ellos dicen eso, ¿cómo es posible que sus propios datos del programa del marco macroeconómico y fiscal 2025-2028 dicen que la economía puede operar, funcionar sin ningún tipo de dificultad durante, no un año, no, sino durante 3-4 años? Entonces, por eso que digo que dato mata relato. Ahora, Ivanhoe, si hubo algo que no tuvo el proyecto, fue consenso. En lo que sí parecía haber consenso era precisamente en lo contrario a lo que usted acaba de decir, en el sentido de que todo el mundo decía, sabemos que es necesaria la reforma. O sea, cada vez que iban a colocar la crítica o la queja, en algunos casos, lo anticipaban con la expresión, sabemos que es necesaria la reforma. Entonces, ¿cómo hay casi que un consenso en el hecho de que efectivamente hace falta, y según lo que usted nos está diciendo, basado en lo que nos comenta, pareciera que no? Porque es más fácil montarse en un carro que está corriendo que arreglar un carro que tiene algún desperfecto mecánico y entonces ponerlo a rodar. Y yo me dediqué a tratar de arreglar ese carro que otros quisieron montarse ya rodando. En otras palabras, lo que quiero decir, que es más fácil montarse en el discurso de que la reforma se necesita que construir un discurso que diga, o un relato que afirme que la reforma no se necesita. Y por eso que yo me baso en los datos del gobierno, no en los datos míos, que también pudiera construirlo. Dato mata relato. Los datos del gobierno dicen que para el periodo 2025-2028 no se necesita una reforma fiscal. Pero fíjese, esta reforma no concitó respaldo desde el inicio, porque fue que en su génesis esta reforma fue formulada y presentada a espalda del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? También les dio la espalda, como era natural. Le subió el vidrio, como decía un político. Sí. Yo decía a Ivanhoe que me habían comentado, no sé si es cierto el dato, pero me lo comentó una persona, como decimos los periodistas o los comunicadores, una fuente de entero crédito. Ajá. Que ni siquiera la DGI había sido consultada. Que Luis Valdés en una conversación expresó sorpresa cuando le hicieron unas consultas sobre el tema de la reforma y él se mostró sorprendido porque ni siquiera él había sido consultado. Yo creo en esa versión. Observe que el señor director de Impuestos Internos en ningún momento salió a los medios a promover la reforma. Bueno, fueron pocos los que salieron. Pero a él le competía de forma directa. El ministro de Economía, el ministro de Economía salió, no el de Hacienda, el de Economía, Pavel, salió a justificar la reforma. Claro. Y luego salió Hochi a justificar la reforma. Pero tampoco, bueno, el director de presupuesto de Cuando en Vez hablaba de la necesidad de más recursos fiscales para el gobierno, pero tal vez tampoco articuló un discurso coherente respecto a la reforma fiscal. A mí me parece que parte de las dificultades que ha tenido en el plano gubernamental esta reforma es que no tenía doliente en su propia acera, porque pocos participaron. Parecería como que algunas manos invisibles, así tipo Adam Smith, acompañaron meciendo la cuna, ¿verdad? Sí, meciendo la cuna. Acompañaron a Hochi Vicente a la formulación de esta propuesta de reforma fiscal que yo digo que de carácter vanidosa. Ivanhoe, no tendremos eminentemente por el momento reforma, pero la deuda sigue creciendo, hay una falta en las recaudaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles alternativas tiene el gobierno? Exacto. Próximos pasos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué debería venir seguir ahora? Haciendo lo que están haciendo. Y se puede hacer un poquito más. Mire, si el que examina el presupuesto del 2025, no me estoy yendo al pasado, sino al futuro inmediato, ¿no? 2025. Y busca una partida que se llama sueldos y salarios. En un punto que se llama
gasto público conforme clasificación económica. Esa partida se llama sueldos y salarios. ¿Ustedes saben cuántos miles de millones de pesos están contemplados de aumento en el año 2025? ¿Cuántas? 28.000 millones de pesos. Oigan la cifra. Más que lo que contemplaba o contempla la reforma fiscal que iban a ser transferidos al Banco Central como parte de una ayuda a la recapitalización, que iba a ser de 22.000 millones. Y casi los 33.000 millones de pesos que el gobierno tenía contemplado en la reforma para aumentar la inversión pública conforme ellos establecieron en esa propuesta. Entonces sí, yo creo que cuando el director de presupuesto dice que ellos le tocará ahora estirar un poco más el presupuesto del 2025, él se está refiriendo a eso, porque él sabe que hay partidas que perfectamente pueden ser estiradas. ¿Cómo la pueden estirar? Bueno, conteniendo el gasto, ese tipo de gasto totalmente innecesario. Pero hay otras partidas, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me pagan como para asesorar al gobierno. No, pero amplíe, que a lo mejor alguien llama, una llamadita. O Jochi no tiene su número. Miren, no tengo el honor de conocerlo. ¿Usted habla inglés? Apenas mastico el español. Mire, hay algo en lo que todos los economistas han coincidido en las últimas 2 semanas y en el que en la medida que fue pasando el tiempo fue tomando más relevancia, y era el tema de aumentar, combatir la evasión. ¿Qué tanto pudiese el gobierno oxigenarse con unas medidas contra la evasión, y cuáles podrían ser como los primeros pasos en ese contexto? No quiero ser severo con mis colegas gubernamentales que están en el equipo económico, pero mi rol no es ser bocina, ¿no? Claro. Mi rol en este caso es ser analista. Y créanme que aquí estoy más que como dirigente de la Fuerza del Pueblo, estoy como economista. Y yo puedo asegurar que con el actual equipo económico del gobierno es poco lo nuevo que se puede hacer. Oh. Sí. O sea que la primera medida que debe tomar el presidente desde ya es de poner a todo el que tiene un puesto que tenga que ver con economía. Esa es una opción. Es una opción porque fíjate, ¿qué es lo más nuevo que tenía este equipo económico? Dios mío. La reforma fiscal. Tranquilo, que aquí no mandan anuncios. La reforma fiscal. Tranquilo. No es lo más nuevo. Claro. Por lo menos hasta el viernes era lo más nuevo. ¿Y qué dice lo más nuevo de la reforma fiscal? Bueno, una propuesta totalmente regresiva que iba a cargar, que le iba a sacar el máximo, a usted que me ha hecho la pregunta, 26.000 pesos anuales en forma sistemática, sin pedirle permiso de su bolsillo con los nuevos impuestos. Sin resarcírmelo. Sin resarcírmelo, porque si me lo quitan y me resarcen por otro lado. El presidente dijo que escucha la radio y la televisión y que lee redes sociales. ¿Cuál sería, profundícele en esa recomendación, cuál debería ser la recomendación que debería tomar de inmediato con el equipo económico? No, mire, en primer lugar que no sea reactivo, sino proactivo. Y él fue reactivo. Y sí, lo fue porque tomó una postura en la que anunció el retiro de la reforma. Es una reacción. Claro. Una reacción ante una acción de una población que hizo sinergia y le dijo, no, esto no me representa, esta propuesta, más bien me perjudica. A él le pasó lo que un investigador norteamericano que se llama, a mí no me gusta mucho citar a autores, pero vale la pena porque no es mía la expresión, se llama Frank Hoffman. Frank Hoffman acuñó una expresión acerca del flamenco rosado. Y cuando él acuñó esta expresión, hacía referencia a que fenómenos que pueden ser anticipados perfectamente, con poco riesgo de equivocación, el que lo tiene de frente no es capaz de verlo aún estando en sus narices, en la punta de sus narices. Esta reforma estaba muy clara de que la gente no se la iba a aceptar. Entendió la moraleja. Claro. Y si quiere que no se vaya tan lejos, 2021, Colombia. Claro. No, y 2021 Dominicana también, aquí también. Sí, pero aquí se socializó. Pero fue un parche. Se liquió, a ver qué pasa.